Saludamos al doctor Franklin Buccelli. Él fue director del Parque Nacional El Cajas y ha tenido una intensa actividad en los últimos días por esta denuncia ciudadana, esta acción de protección que se pidió ante las autoridades judiciales en la provincia de La Suay para proteger al Parque Nacional El Cajas, concretamente el sector de Illincocha. Doctor Buccelli, muy buenos días. Quisiéramos conversar con usted y conocer en mayor detalle cómo definió este tribunal en la ciudad de Cuenca el futuro, la suerte del Parque Nacional El Cajas tras los avatares que se han dado en esta zona por la acción del benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca de llevar adelante en forma bastante irregular, de acuerdo a cómo se están evidenciando las cosas, un proyecto de construcción de una estación de bomberos en Illincocha. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a toda la distinguida audiencia de Antena 1 y una muy buena semana para ustedes también. Sí, efectivamente, el día jueves pasado, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca, después de una exposición de algo así de 1 hora y media, fundamentó la resolución respecto de la acción de protección planteada por los colectivos sociales y ambientales en defensa de la naturaleza y del Parque Nacional Cajas. Yo debo destacar dos cosas en esta resolución. La primera es que por primera vez se está sentando ya precedentes y se va entendiendo de que los derechos de la naturaleza no son literales o no son simplemente enunciados constitucionales, sino que definitivamente se los tiene que cumplir y se los tiene que respetar. Esa es una situación bastante importante y es un logro muy significativo que dentro de la justicia, en este caso jurisdiccional, constitucional, se ha alcanzado. La segunda situación es que yo debo resaltar la fundamentación técnica jurídica del tribunal, incluso basada en jurisprudencia internacional, como en casos de Costa Rica, sobre el tema de desarrollo de infraestructura dentro de áreas naturales protegidas. Esto es también sumamente importante porque este tipo de jurisprudencia internacional viene a fortalecer la gestión de las áreas protegidas, no solamente en el país, sino en Latinoamérica. Entonces, en este sentido, ya en concreto a lo que resolvió el tribunal, nosotros vamos y estamos en este momento analizando dos situaciones. La una, en primer lugar, dentro del término de ley, vamos a pedir una aclaración a la sentencia, toda vez que en la misma no se ha hecho referencia en lo absoluto a la reparación integral. No me estoy refiriendo a la restauración ecológica, eso sí consta, pero a las medidas de satisfacción y sobre todo para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir. Vean ustedes que nosotros y es público esta situación de que lamentablemente funcionarios desaprensivos, irresponsables, indolentes, negligentes, en este caso del Ministerio de Ambiente y del benemérito Cuerpo de Bomberos, incluso basándose en información y en documentación que está demostrada en el proceso, y por eso también se había demandado la deslealtad procesal, trataron de inducir a confusión y a error a los jueces dentro de esta resolución. El informe o la ficha técnica del Ministerio para dar ese malhadado certificado ambiental suscrito por un ingeniero Cabrera como ficha ambiental consta de que no es un parque nacional, de que no hay área protegida, de que no son especies silvestres, de que hay otros elementos como que se tratara de una infraestructura en cualquier lugar de la zona del cantón, no dentro de un área protegida. En el caso también de la solicitud que se había hecho para la licencia urbanística y la aprobación de planos, también existe información totalmente errónea y falsa. Es decir, estas falacias no pueden de ninguna manera quedar sin sustento en la resolución. Y nosotros consideramos de que es necesario de que el Tribunal de Garantías Penales remita toda esta documentación a los organismos de control correspondiente, llámese Contraloría General del Estado, Fiscalía
de acá de la provincia de La Suay, para que estas situaciones se resuelvan respecto de las responsabilidades, incluso penales, que nosotros hemos venido insistiendo, porque los hechos no solamente son de carácter administrativo. Ahí tenemos una concurrencia ya de delitos penales como el 248 del Código Integral Penal, que habla de la destrucción del suelo, y el 252 del Código Integral Penal, que refiere a la contaminación y alteración de los ecosistemas de aguas dulces. Entonces, en este sentido, vamos a pedir esa aclaración para de darse paso, llegaríamos hasta ahí, y de lo contrario, entonces nosotros también insistiríamos en una apelación ante el organismo superior, en este caso la Corte Superior de Justicia de La Suay, a fin de que se pronuncie sobre estos aspectos. ¿Cómo queda la situación tras la sentencia, doctor Buccelli, del Parque Nacional El Cajas? Hay una prohibición que se señala, pero esto entendemos debería ser aquellos actores o vectores que han intentado y han actuado en forma negativa con respecto a la naturaleza, pero hay acciones de reparación que también entendemos que se sugieren que tienen que ser realizadas por seres humanos, y aquí entraría en primerísimo plano la empresa Etapa EP, que de acuerdo con una serie de normativas y de acuerdos que incluyen sobre todo convenios con el Ministerio del Ambiente, es la entidad que tiene la custodia del Parque Nacional El Cajas. ¿Cómo se manejará esta zona agredida en los próximos meses? Bien, esta pregunta es sumamente importante. Vea usted que, de acuerdo a la resolución, el Parque Nacional Cajas queda totalmente blindado. Ese es el término. Totalmente blindado para que no se vuelva a desarrollar ningún tipo de infraestructura, no solamente en Inincocha. Lo que se está disponiendo en el sector de Inincocha es incluso la demolición de toda esa infraestructura. Se ha dispuesto de que no exista acceso más allá de las acciones de restauración ecológica de las personas que dentro de la administración se requieran hacerlo, pero se prohíbe el acceso por un año al sector hasta que no opere de alguna manera estas medidas de restauración y lo que técnicamente se conoce la resiliencia, es decir, un proceso de restauración natural. Entonces, y además la sentencia dispone que no solamente en Inincocha, por eso decía en el Parque Nacional, es decir, en las 28.544 hectáreas, de aquí en adelante no se podrá hacer bajo pretexto alguno intervención de infraestructura dentro de los límites del Parque Nacional. Una cosa que ha llamado la atención y que en la sentencia está determinada es de que, en función de las actividades y objetivos que tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca, se dispone que se establezca un sitio para el cumplimiento de estos fines fuera del Parque Nacional. Situación que también nosotros en la declaratoria vamos a hacer notar, porque como habíamos indicado dentro del proceso, se demostró que desde el año 2012 esta institución ya cuenta con un espacio de 1.800 metros cuadrados en el sector de San Joaquín, entregados por etapas justamente para hacer estas medidas de prevención y de atención inmediata. El otro tema dentro de la laguna como tal, lo que se ha dispuesto es una recuperación en el sentido de buscar llegar no vamos a decir a sus estados originarios de lo que fue antes de la intervención, pero se ha reconocido que es necesario también la recuperación de los espejos de agua, toda vez que son fuentes que abastecen de aproximadamente el 40% del agua del consumo de la ciudad de Cuenca. Entonces, en este sentido, también está establecida esta situación. Y lo que usted refería a la empresa Etapa, efectivamente, Etapa es la administradora del Parque Nacional por delegación del Ministerio del Ambiente a partir del 2010, que perdió la condición de entidad descentralizada en el manejo del Parque Nacional Cajas. Y ahí hay otro asunto que nosotros también en la aclaratoria vamos a requerir. Nosotros habíamos pedido medidas de satisfacción a la ciudadanía y en definitiva a quienes se han vulnerado sus derechos de vivir un ambiente sano y estos derechos de la naturaleza. Porque vea usted, si es Etapa la administradora, si es el MAE, el ente rector,
del cuidado y conservación, nosotros consideramos de que hay que levantar una campaña muy fuerte respecto de la concienciación, respecto de la educación ambiental para la conservación y cuidado de este que es el mayor tesoro natural que tiene Cuenca y la región, y que no solamente es de importancia nacional e internacional, para que este tipo de hechos justamente no se vuelvan a repetir. Entonces es otra medida que dentro de la sentencia no se ha considerado, esta de la satisfacción a la ciudadanía y de garantizar a través de programas de capacitación y educación ambiental para que se haga conciencia y se aúnen esfuerzos en función de conservar inalterados estos ecosistemas. Doctor Buccelli, muy buenos días. En el contexto de esta sentencia, ¿cómo queda la resolución que en ese momento tomó el Consejo Cantonal para cambiar el uso del suelo en este sector? ¿Deberá revertir? ¿Deberá haber una nueva resolución del Consejo Cantonal y frente a las responsabilidades que deberían determinarse respecto de este hecho? Le agradezco su pregunta. Esta sentencia no consideró absolutamente nada en contra del municipio, toda vez que el municipio, después de las denuncias del 8 de julio que se hicieron sobre esta infraestructura en el Parque Nacional, inmediatamente procedió a la clausura, y este ha sido un elemento que ha considerado el tribunal para no establecer ningún tipo de responsabilidad en contra de la municipalidad, igual que de Tapa. Sin embargo, yo debo aclarar de que está en marcha un proceso penal que está llevando a cabo la Fiscalía en Cuenca respecto de los señores concejales que en el mes de enero del año 2019, para nuestro entender, es una conducta que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, que hicieron el cambio de uso del suelo dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, situación que está totalmente prohibida en la Constitución, en el artículo 261.7. Entonces, en este sentido, ese proceso de investigación sigue avanzando. Son 90 días de indagación que se tiene que desarrollar, y será ya, en este caso, la justicia ordinaria, a través de las acciones de la Fiscalía, que está llevando a cabo la investigación para determinar esa responsabilidad. ¿El Consejo Cantonal actual deberá revertir esa decisión y volver a cambiar el uso del suelo de este sector? Bueno, los concejales que no demandaron, sino que se adhirieron a esta acción de protección. Tenemos 6 concejales. Ellos ya han venido solicitando que justamente esta situación sea revertida. Entiendo que incluso la Comisión de Urbanismo del Consejo Cantonal ya tiene un informe al respecto, y con la resolución que se ha dado, lo más prudente, en función de que no se va a permitir ninguna intervención, y aquí también hay que destacar un asunto sumamente importante, que se le ha dado vida, digamos, a la institucionalidad jurídica del Parque Nacional Cajas a través de la vigencia de la ordenanza que regula su gestión y administración. Mucha gente ni conocía y peor, acataba y cumplía las disposiciones de esta ordenanza, que es desde el año 2003, y es en función de esta ordenanza que se dispone todo tipo de no intervención antrópica con este tipo de infraestructura. Entonces, lo más lógico es de que el Consejo se alinee a las disposiciones técnicas administrativas que regulan el Parque Nacional a través de esta ordenanza y revierta el uso del suelo como zona intangible y de no intervención a la de ILINCOT. Usted, doctor Buccelli, tiene una muy larga experiencia en estos temas medioambientales, ecológicos. Fue director, de hecho, del Parque Nacional El Cajas hace algunos años. ¿Qué juicio de valor ha hecho sobre la actuación del Ministerio del Ambiente? Primera autoridad nacional con injerencia en parques nacionales, también en el agua. La actuación que ha tenido el Ministerio del Ambiente, ¿obedece a políticas del actual gobierno o fueron errores atribuibles a los funcionarios de turno de este organismo?
Yo creo que hay la concurrencia de las dos situaciones, mi estimado Gustavo. Mire usted que nosotros tuvimos también que detener una malhadada intervención que se pretendía respecto de una organización territorial y administrativa de otras áreas protegidas, y quería, por ejemplo, que el Parque Nacional Cotopaxi sea administrado desde la ciudad de Esmeraldas. Entonces, lamentablemente, y esto tenemos que decirlo públicamente, la capacidad técnica del Ministerio en los últimos meses, años, ha venido cada vez disminuyéndose y buscando de alguna forma, si vale el término, distribuirse el patrimonio natural en ciertos sectores políticos, llámese en estos GATS provinciales o municipales, para de esta manera atender de alguna forma cuotas políticas. Esto ha sido totalmente evidente. Entonces, pero de hecho, lo otro es que nosotros reconocemos, como no puede ser de otra manera, nosotros mismos hemos ejercido por varias ocasiones responsabilidades de alto nivel en el ministerio, y lo que justamente hemos precautelado es de que cumpla con su función. Pero sí han existido funcionarios, digamos, entreguistas, retrógrados, que en función de esta política obsecuente y de un servilismo burocrático por tratar de quedar alineados a esta situación, han buscado desmantelar el patrimonio natural. Por eso es preocupante, y nosotros insistimos y no vamos a descansar. En el caso de estos señores Cabrera, de estas señoras Bertán, de estos señores Luceros, etcétera, que se aprovecharon de esta coyuntura y hicieron un grave daño, porque el hecho de decir, oiga, ya no se va a volver a intervenir, va a haber una restitución, pero el daño está ahí y no sabemos cuántos años realmente podamos restituir a satisfacción el ecosistema. Pero estas personas tienen que responder. No olvidemos que son funcionarios públicos, y los funcionarios públicos responden por sus acciones y omisiones. La sentencia, ¿qué dice en cuanto a reparaciones por parte de los actores, de aquellos que posibilitaron y ejecutaron estas agresiones? Nada, absolutamente nada. Y eso es lo que nos preocupa sobremanera. Por eso es que en principio nosotros vamos a plantear una aclaración sobre la sentencia para que exista un pronunciamiento al respecto, en función de que nosotros demandamos justamente que se dispongan a los organismos correspondientes las investigaciones para la sanción. No le corresponde a este tribunal de ninguna manera establecer esas sanciones, pero evidentemente, incluso como he referido, en base a la deslealtad procesal que está demostrada en esta causa, debería disponerse a organismos como la Contraloría, a la Fiscalía, al mismo gobierno cantonal y a las instancias administrativas correspondientes para que se investigue y se establezcan las sanciones, porque es totalmente evidente que esta gente actúa al margen de la ley. Doctor Buccelli, la resolución del tribunal es de inmediato cumplimiento. Sin embargo, los bomberos, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca ha advertido ya que va a interponer una apelación, va a apelar la resolución de este tribunal. Eso da cuenta que de alguna manera el Cuerpo de Bomberos continúa insistiendo en quedarse en el sector de Illincocha. ¿Cómo mira usted este proceso? ¿Cómo va a avanzar este proceso legal? ¿Qué podría suceder frente a la apelación del Cuerpo de Bomberos? Efectivamente, en la misma audiencia, que tuvo una duración de aproximadamente una hora y media, digamos, en la lectura de la sentencia del día jueves, inmediatamente, a través de su abogado, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca ya hizo la apelación. Obviamente esta tiene que formalizarse una vez que sea notificada y ejecutoriada la resolución. Por eso es que nosotros tenemos todavía este espacio para hacer las aclaraciones y de hecho, de no darse estas satisfacciones en estas aclaraciones, también nosotros apelaremos de esta resolución por no haber atendido en toda su magnitud y de forma completa las aspiraciones de los colectivos ciudadanos. No me llama la atención la actuación yo no diría institucionalmente, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, más bien
es una actitud de quien coyunturalmente en este momento se encuentra al frente, porque vea usted que incluso los peritos que han dado la información al tribunal son bomberos, uno incluso ex jefe, es decir, los bomberos realmente que salvan vidas y que están en función de la defensa de la naturaleza, se han pronunciado abiertamente. Por lo tanto, como le digo, es una coyuntura lo ha hecho a través de su primer jefe. Pero este sería otro tema que tiene que resolverse internamente en el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que se ha visto afectado en su imagen por estas controversiales actuaciones, doctor Buccelli. Pero está el otro organismo que también ha tenido una altísima injerencia en esto, que es el Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando allí? Hay un explícito desmembramiento del Ministerio del Ambiente. Recientemente conocimos que debido a esta reducción de las entidades del Estado, unos 400 funcionarios fueron separados de la institución. Entre ellos se conoce que hay decenas de guardaparques de los distintos parques nacionales en el país. El Ministerio del Ambiente se ha ido reduciendo a una mínima expresión. ¿Cómo mira usted también este tema como ambientalista? Preocupación, con absoluta impotencia también. Nosotros desde mucho tiempo atrás lo que se ha buscado es justamente fortalecer y darle, no digamos un protagonismo, pero sí la importancia necesaria al Ministerio del Ambiente para, sobre todo, conservar el patrimonio natural de las áreas protegidas y el patrimonio genético. El hecho de que, en verdad, a pretexto de esta reducción del Estado, sabemos que se inyectan capitales y vienen desde afuera ingentes recursos, pero no se hace absolutamente nada por fortalecer la gestión ambiental, sabiendo que en los últimos años esta ha disminuido y al Ministerio se le han incrementado competencias. Ve usted que la Secretaría del Agua se ha sumado a la gestión del Ministerio del Ambiente, pero no se dan equipos, no se da personal, no se dan recursos, entonces se vienen a convertir en instituciones de papel y de hecho la gestión deja mucho que desear en desmedro de los derechos de la naturaleza y del buen vivir. No olvidemos que uno de los componentes del buen vivir es justamente la conservación del patrimonio de áreas naturales protegidas y de este patrimonio genético. Por lo tanto, nosotros rechazamos como los que más este tipo de políticas públicas que están desmantelando todos los procesos de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, y por eso nosotros siempre hemos sido convencidos y creemos y seguimos creyendo en aquello de que la gestión ambiental tiene que ser eminentemente local. Ya las muestras del centralismo con este tipo de decisiones lo que nos dejan es de una situación de absoluta vulnerabilidad en lo que son el manejo de los recursos naturales, y nos queda, en este caso, a través de la Comisión de Gestión Ambiental, a través de la misma empresa Etapa y de todos los organismos llamados al manejo de estos recursos, del agua, del suelo, del aire, del mismo patrimonio genético, a poner todo el empeño para evitar que estas políticas públicas del gobierno central afecten sensiblemente a nuestros recursos naturales acá local. Y hay otro tema que está cercanamente relacionado con estos del agua, que es el de la minería. La posibilidad que se ha abierto Cuenca de llevar este tema a una consulta popular que se realizará el próximo 13 de diciembre. Todo esto en un entorno nacional bastante complicado, con la coyuntura política, con decisiones además política abiertas, muy claras del gobierno nacional de dar un impulso a la gran minería. ¿Cómo mira usted este cercano futuro? Con absoluto optimismo. Yo creo que se está haciendo una difusión bastante responsable, bastante consciente, en el sentido de la necesidad de la conservación de las fuentes de agua y sobre todo de las zonas de recarga hídrica. Nosotros tenemos demarcadas
5 cuencas hidrográficas que son de trascendental importancia para la vida y el desarrollo sostenible del cantón, de la región y de muchos otros elementos de los servicios ambientales que generan estas cuencas hidrográficas. Por lo tanto, en este sentido hay que avanzar en función de que la autoridad ambiental y del agua, que en este caso sigue siendo el Ministerio del Ambiente, respete esas demarcaciones y que en función de la consulta que está ya convocada, efectivamente esas demarcaciones sean sobre las que la ciudadanía se pronuncia. En la semana pasada justamente tuvimos un foro con varios actores, incluida la Cámara de Minería, en función de ir socializando y dando a conocer esta situación. Aquí hay que dejar en claro una situación de que no es que los técnicos que hacemos gestión ambiental de ninguna manera estemos opuestas a una serie de actividades productivas. Lo que hemos dejado totalmente claro es de que estas actividades se tienen que hacer conforme lo establece el artículo 404 de la Constitución, es decir, de acuerdo al ordenamiento territorial y a los instrumentos de gestión ambiental. Y toda vez que estas pretendidas actividades extractivas quieren hacer en lugares en donde la Constitución y la ley no lo permite, estamos plenamente convencidos que la ciudadanía se va a pronunciar a favor de respetar estos sectores de conservación, estos lugares y estos espacios de puente. Varios concejales, por otra parte, doctor Buccelli, se han pronunciado con recriminaciones para el municipio porque de alguna manera se dejó engañar en este tema, ¿no? Podemos olvidar aquellas primeras imágenes que se dieron sobre Illincoche, en la cual el propio alcalde cortaba una cinta inaugurando estos trabajos de los bomberos o colocando una primera piedra. Estuvieron también autoridades de Tapa allí y se ha señalado que una de las lecciones que ha dejado el tema de Illincoche es el de que no se puede tomar en forma ligera estos temas ambientales y dar por sentados documentos que se presentan al Consejo, de que estos realmente tienen que ser analizados con lupa. Y hay temas sumamente importantes que se están debatiendo en estos días en la ciudad de Cuenca. Nos referimos al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y al de formulación del Plan de Uso y Gestión de Suelo, que tienen muchísimo que ver con temas ambientales y el futuro de esta urbe. Sería importante conocer su punto de vista sobre estos procesos que se siguen. Sí, efectivamente, aquí la recomendación muy comedida. Estamos totalmente claros de que estas acciones fueron endosadas. Entendemos en principio de buena fe, pero las autoridades de la actual administración municipal fueron utilizadas en función de los intereses que ya se habían generado por parte del mismo Ministerio del Ambiente y del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Entonces, esto no se puede volver a repetir y como decía, una recomendación muy comedida es que tienen que fortalecerse realmente. Nosotros consideramos que en Cuenca hay gente muy capacitada, muy formada, muy profesional que pueden contribuir en estos espacios. Ese sería el llamado a la administración. En cuanto al plan de ordenamiento territorial, vea usted que cada administración que llega a ejercer esta función del gobierno local le toma como una bandera de lucha, digamos así. Yo recuerdo desde Corcho Cordero hasta esta administración, todas las administraciones se dedican en función de sus objetivos a la revisión del plan de ordenamiento territorial del PDOT. Lamentablemente estos objetivos no se cumplen satisfactoriamente, se queda solamente en el maquillaje o en el nombre, pero en la gestión in situ hay muy poco más bien que evaluar. Entonces, más bien en este sentido, si nuevamente se ha retomado las unidades de gestión ambiental, por favor tomemos en cuenta el sistema de áreas protegidas del cantón. Ya es inminente que exista una resolución del Consejo. Nosotros tenemos propuestas 12 áreas protegidas para garantizar justamente y no estar en este tema
de las consultas populares o de las protecciones de las fuentes hídricas o de los recursos naturales, porque los bosques y vegetación protectoras que están en zona de relación del del Cantón Cuenca, tienen que elevarse a la categoría de áreas naturales protegidas y constituir el sistema de áreas protegidas municipales. Estamos viendo lo que sucede con el Ministerio del Ambiente, estamos viendo lo que sucede con la institucionalidad ambiental a nivel nacional, que no son ninguna garantía de conservación ni de generación de servicios ambientales a futuro. Por eso, si queremos basar nuestro desarrollo en los principios de sustentabilidad y de sostenibilidad, tenemos que fortalecer nuestra gestión a casa adentro. Y la única forma de hacerlo es, amparados en la Constitución y en la ley, crear nuestro sistema que nos garantice a los y las cuencanas ese desarrollo sustentable que tanto anhelamos. Un tema final digno de destacar en todo esto que se ha vivido alrededor de Yincocha, doctor Buccelli, y también de la consulta popular para el 13 de diciembre, es el papel que han jugado las organizaciones ciudadanas, los colectivos, venidos a menos en los últimos años. Recordemos que hace varias décadas existían importantes organizaciones aquí en la ciudad de Cuenca, con capítulos como Fundación Natura, como Tierra Viva, pero que poco a poco fueron desapareciendo. Esta situación de Yincocha ha permitido el resurgimiento, por ejemplo, ahora de este colectivo Cuencanos por el Cajas, que según escuchábamos a uno de sus integrantes, entendemos que usted también lo es, piensan convertirlo en una organización permanente, y ojalá sea así, para precautelar la vida y la situación ecológica del Parque Nacional en el futuro. Pero hay esta percepción desde el otro lado, desde este gran lobby minero, por ejemplo, o de los sectores de la producción, Cámara de Industrias, Cámara de la Minería, de que estas organizaciones ciudadanas no son sino activistas contaminados por la política partidista, situación que también es necesario aclararla, dejar en claro cuál es el papel del ciudadano en esta supervigilancia de el futuro medioambiental y ecológico de Cuenca, la región, el Parque Nacional y el país en general. Sí, y yo debo destacar de que es una situación bastante importante de que se vuelva a retomar estos procesos de lucha, de estructura, de organización y desarrollo de las organizaciones ambientales en el país. No olvidemos que tuvimos una represión brutal en todo sentido, a través de organismos incluso estatales. Sistemáticamente se perseguía cualquier situación que era en defensa de la naturaleza y que perjudicaba los intereses del presidente de ese entonces, que creía que era su patrimonio o su hacienda propia, los recursos naturales sobre los cuales se podía destinar y comprometer estos incluso a gobiernos extranjeros como la China. Yo lo que debo destacar es que quienes tienen intereses creados y buscan asaltar estos intereses son los que generalmente están en los espacios políticos. Vean ustedes las listas, ¿no? Y yo he referido a una persona que incluso se atrevió a amenazar a Cuenca con retirarle la competencia del manejo del Parque Nacional. Candidata, ¿a qué está y en qué lista está? A nosotros se nos ha tildado en la misma audiencia despectivamente como populistas. Nosotros no tenemos, al menos en mi caso, yo no soy afiliado, yo no tengo pretensión política, yo soy un académico que estoy al ocaso, digamos así, de mi carrera, incluso académica, profesionalmente no, y desde la perspectiva ambiental jamás, porque mientras tengamos vida, lucharemos por la vida misma. Entonces, no estamos en esos espacios. Y más bien es una política sistemática que generalmente se utiliza a través de estos organismos de desprestigio, de desconfianza, de inseguridad. Y no olvidemos que todos los ciudadanos, en función de nuestros sentimientos, de nuestra convicción y de nuestra formación, podemos actuar. La Constitución nos da ese mandato. Tenemos que actuar
en la gestión ambiental. Y lo que sucede es que quienes han estado en el extractivismo se han acostumbrado a imponer las condiciones porque han estado siempre al lado del poder. Y eso lo hemos sentido y lo hemos vivido. Entonces, cuando se comienza a hacer una resistencia o se comienzan a dar argumentos y razones técnicas y jurídicas de que no se pueden desarrollar de esa manera las actividades que han venido haciéndolo de manera rutinaria, entonces buscan, como digo, generar este desprestigio. Pero nosotros estamos totalmente tranquilos de nuestros amigos, de nuestros compañeros de lucha. Nadie está en la lid política, no nos interesa. En nuestro espacio creemos que es mejor desde estas trincheras en donde podemos defender con absoluta libertad y convicción, sin ataduras de ninguna naturaleza, ni compromisos de ninguna naturaleza. Lo que creemos es en beneficio de la naturaleza y por ende de la sociedad. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Franklin Buccelli, miembro de este nuevo colectivo Colombianos por el Cajas, quien ha estado también en la parte jurídica, en estos temas que se han ventilado jurídicamente, valga la redundancia, en la ciudad de Cuenca sobre el tema de Illincoche. El doctor Buccelli fue también director del Parque Nacional El Cajas.